Bueno, con respecto a cómo aprendí los jeites, aprender los jeites está muy de la mano de aprender a acompañar, ¿no? Cuando yo empecé a tocar tango, yo y la gente con la que me relacionaba no teníamos muy en claro el concepto de acompañar. En la escuela de Avellaneda se enseñaban arreglos solistas, en la cátedra de Aníbal y de Chocho. Entonces, en esos arreglos, en realidad estaba esa información. No recuerdo cómo fue, si me lo propuse, sucedió, pero con un compañero con el que me juntaba a tocar, empezamos a intentar tocar esos arreglos de Aníbal en dos guitarras. Y entonces al desensamblarlos, un poco queriendo y un poco sin querer, utilizábamos esas ideas de contestación de los arreglos de Aníbal en la guitarra que acompañaba. Que por supuesto también descuidábamos el tema de la marcación, las distintas formas de acompañar de patrones rítmicos y la calidad con que tocábamos eso. Y estábamos un poco más pendientes de eso, de tocar la melodía y de cómo hacer los rellenos de acompañamiento. Pero no recuerdo en principio tener un verdadero análisis sobre qué tocaba, sino que era como, eran los jeites. Un poco parecido a lo que pasa en el rock y el blues, que uno aprende jeites, después los quiere meter en todos lados, ¿no? Entonces sí estaba la picardía más intelectual de poder darse cuenta cómo extrapolar esos jeites, esas ideas. Uno las podía, en un tema después me empecé a dar cuenta que también lo podía llevar a otras canciones y entonces creo que ahí empecé a darme cuenta un poco que había melodías que pertenecían a un acorde menor, otra mayor, otra dominante. Y el gran descubrimiento fue también darme cuenta de cómo eso se podía adaptar, porque hay figuras que van desde que empiezan y mueren en el mismo acorde y otras que te llevan de un acorde a otro, ¿no? Esos famosos pasajes de enlace de acordes. Me parece que de esos arreglos de Aníbal aprendí mucho. También por aquella época del tiempo empecé a tocar con Alberto de los Santos, un guitarrista uruguayo, que tenía un grupo llamado El Entrevero y después cambió a Cuarteto de los Santos. Y un poco ahí con Alberto, esos arreglos, tocarlo en la vida real, empecé a ver un poco la simpleza de cómo se hace, más allá de la belleza o la originalidad. Los conjuntos de guitarras funcionan de una manera bastante sencilla, en un concepto orquestal. Ahí me cayó bastante la ficha. Y la verdadera ficha obligadamente me cayó cuando empecé a acompañar solo. Al acompañar solo me encontré con la necesidad de tener que rellenar, valga la redundancia, mientras hacía el ritmo. Y ahí apareció la verdadera dificultad en que tuve de modelo a Aníbal, ¿no? Que si bien en sus discos no acompaña, salvo a Montes, cantores, en las tardes de los ensayos ahí él acompañaba un montón de cantores y ahí tuvo un poco ese modelo. Eso siempre matizado y alimentado por las grabaciones, ¿no? La versión de Grela, el disco con Eliomar, cosas con Vidal. Bueno, un poco así es como esos fueron mis modelos. Los discos bastante, pero sobre todo tener cerca referentes de personas que lo hacían muy bien, ya sea solos o como en grupo, ¿no? O sea que para redondear el punto 1, más allá de que en los discos, cuando uno ya vio la película, lo ve bastante claro, creo que en mi caso fue muy determinante ver a gente haciéndolo de verdad, ¿no? El Indio Villar, de los Bardos Cadeneros, el tocar con ellos y ver cómo ellos lo hacían y tratar de imitar el funcionamiento del conjunto tocando solo. Eso por razones obviamente de necesidad económicas, de malaria, de ir solo con la guitarra y darte cuenta que claro, si sabes los acordes, sabes los ritmos, aunque lo sepas más o menos, si no rellenás, no termina por funcionar la cosa. Así que estos maestros fueron mis mentores y la necesidad fue el combustible. Los desafíos estilísticos al principio son nada más ni nada menos que meterte en el género. Entonces al meterte en el género, vos tenés que sacar cosas de los discos. Entonces el primer desafío era poder aprender jeites del género,
que en su momento, sin saberlo, me parece que un poco al principio para nosotros era aprender el género, porque como te decía antes, por ahí al principio no le di el valor suficiente a la marcación, a los pies rítmicos y a la calidad, y estaba muy metido en esto, porque es como lo lindo, lo que uno tiene ganas de tocar, de superarse, de mostrar que uno toca bien. Entonces el primer desafío era poder sacarlo de los discos o ir a escuchar a alguien y que ese alguien pudiera tocar algo que uno pueda ahí afanar, digamos, ¿no? Después el desafío es técnico, en realidad, cuando uno toca solo. Yo hablo de tocar solo porque es lo que más he hecho, acompañar solo. El desafío para tocar solo es técnico, además estilístico, es tocar algo que esté en el género y que uno pueda tocar sin perder el pulso, sin perder como el timón de la nave. Y finalmente en los últimos años mi desafío está en tocar eso, que sea parte del género. Ya no me lo propongo, de alguna manera, aunque suene soberbio, lo que me sale es el género, ¿no? Yo soy parte de ese género ya, soy una gota de ese mar, pero está en la originalidad, no una originalidad obtusa, sino buscarle siempre un granito de arena, una rítmica diferente, una nota diferente, un fraseo diferente para que eso le aporte algo bello y original a la canción. Vendría a ser una de las cosas más personales que uno le puede poner a un arreglo de acompañamiento. A tu pregunta 3, un poco la respondí en la 1 sin querer queriendo, anticipándome. Mirá, yo veo que en líneas generales la gente con la que he tocado y he laburado funciona muy por repetición, es como parte del lenguaje tanguero, gente como Aníbal Arias, como Hugo Rivas, como Rudy Flores y otros que no son renombrados, pero que he tocado, tienen como un bagaje, un vocabulario por el cual andan repitiendo, ¿no? Ese vocabulario tiene que ver con el lenguaje propio del tango, con frases como piribiribim, pim, pam, parabarabam o pim, pom, pum, pum. Pero a la vez tiene que ver con un lenguaje propio de que hay muchas canciones que tienen, ya sea por su, casi te diría, no en su composición original, pero sí en ya su versión de editorial, ya tienen jeites que le son propios, y si no es ya incluso en la génesis de la editorial, es también en las versiones famosas, donde uno casi lo escucha Che Bandoneón, parubidibam, pum pam pam pam, hoy es noche de fandango, o uno escucha Garúa, piribiribim, por ejemplo, tiene cosas así, ¿no? Hay jeites que son propios de la canción porque están en la editorial o están en las versiones antológicas que ya tienen décadas y décadas de escucharse. Entonces estos intérpretes asocian a esa canción no solo la melodía y la armonía, sino que uno o algunos jeites característicos que le son propios ya a la canción, casi como los interludios, ¿no? De las canciones de Gardel o de alguno de Troilo. La cuestión más técnica, bueno, es bastante diferente la gente que toca con púa que la que toca con dedos. En el caso específico de Aníbal tocaba, era en una orquestita, en una guitarra, entonces tocaba mucho con sextas, muchas veces con terceras, y a veces tocaba con lo que los chamameceros le llaman la doble tercera, que es tocar una sexta con la voz grave duplicada. Y eso, o sea, tocaba esas tres voces y hacía unas cosas maravillosas porque lograba a veces tocar eso a una velocidad tremenda, ¿no? Lo cual a la vez lo hacía sonar como lo que vulgarmente sería folclórico, ¿no? Y Aníbal tenía un montón de jeites. A veces los jeites de Aníbal estaban mezclados un poco con la conducción de bajos, o sea que algunos jeites que él hacía servían a veces para ir de un acorde a otro y otras veces para ir moviendo el bajo. Era muy común también que esos jeites, él tiene un recurso de unos bordoneos, que es bordoneo con 3-3-2, donde el bajo va cantando una melodía. O sea que
en realidad una de las cosas particulares de Aníbal, que además de hacer las sextas, las terceras, la doble tercera, las décimas o las octavas, había algo extraño y llamativo y bello, que es que muchas veces el jeites estaba un poco unido a la rítmica, a la armonía, como si fuera que es difícil definir dónde empieza el jeite y dónde ese jeite, al estar en los bajos, es parte de la armonía, ¿sí? A la vez él siempre decía que cuando uno acompañaba solo había que tocar hasta el quinto casillero. Ciertamente yo lo he visto acompañar muchas veces y romper esa regla, pero como que él decía que tenía que sonar grave para que suene lleno, y él decidía que tocar los jeites en las bordonas. Pero bueno, era bastante más variado de lo que él dice, pero yo tomé eso como consejo y durante varios años me sirvió mucho. Es cierto que algunos guitarristas que tocan con púa, como por ejemplo Hugo Rivas, a veces hace rellenos en las cuerdas agudas con una sola nota por el tema de la púa y sin hacer armonía, y al hacerlo en un ritmo constante de semicorcheas o figuras sincopadas y tocarlo con mucha presencia, con mucho audio, con mucho armónico, eso mismo también llena. Pero bueno, yo me identifico más con esa línea de Aníbal, de tocar en los graves o de tocar a voces. 4. Me parece que la investigación está buenísima, es importantísima, es ambiciosa e interesante, necesaria y difícil de abordar, porque es un tema que si bien es un tema troncal dentro del género, en los últimos años creo que es un poco dejado de lado, un poco porque primero es necesario conocer el repertorio, después es necesario conocer los ritmos, después profundizar en la interpretación y la forma de entremezclarlos. Hay que aprender a transportar, hay que aprender a tantas cosas antes de llegar a eso, que normalmente la mayoría de gente que se pone a estudiar el género desde cero tarda en llegar o no llega nunca. Por otro lado, tiene tantas acepciones y requerimientos al conocer técnicamente la guitarra, conocer los arpegios, las tríadas, las tetras, las escalas cromáticas, conocer el género y tener la destreza técnica de poder tocarlos y el buen gusto para combinarlos. Entonces me parece que una investigación profunda y seria de esto, primero que ubica el tema en un lugar de importancia que merece y que necesita, y segundo que posiciona al que lo lea y al que busque esto con un plafón de material a partir del cual pensar. Me parece que sí se puede tipificar en cuanto a como mínimo, como decís vos, el compendio de frases importantes, célebres y representativas. Hay un sinfín de formas de practicarlas, y también la idea de cómo trabajar esto, cómo ser creativo en eso. Me parece que antes de ser creativo primero hay que dominar el lenguaje para después empezar a crear cosas, con lo cual un trabajo serio con este tema puede introducir a la gente en la cuestión, puede servir para profundizar en el tango y servir de base o de motivador para el que quiera profundizar y encontrar su visión, su mirada acerca del tema. Claro que sí, a medida que vayan apareciendo ideas como esta y se plasmen en realidad, van a hacer que, como vos me decías, hacer un mensaje, no van a evitarle a nadie arremangarse, tocar, transportar, investigar, escuchar los discos, porque sin eso no haces nada, pero da una base importantísima para empezar a laburar entendiendo un montón de cosas que al más o menos avispado le lleva un tiempo de reflexión. Así que a la vez, en algunos casos, para la gente que tiene una formación, como se dice, más académica, le allana el camino y le permite estructurar el estudio, como mínimo para verlo de manera superficial y como máximo para profundizarlo. Me parece que este tipo de cosas es impensado
que no hayan existido, increíble que no hayan existido antes, y hablo un poco de nuestra cultura, de la forma en que vivimos nuestra propia cultura como país, como sociedad o como ciudad, de que nadie se le haya ocurrido hace 40 o 50 años tipificar esto cuando había centenares de tipos que manejaban este lenguaje a la perfección, de hecho que lo crearon. No es un detalle menor que la mayoría de guitarristas de antaño, sino todos o casi todos, eran mal llamados orejeros, tipos que no leían ni escribían música, pero también es posible que no hayan tenido conciencia de la trascendencia de lo que estaban haciendo. Eso yo lo veo con guitarristas de hoy, también orejeros, que no son conscientes de la dificultad de lo que hacen, de lo bien que lo hacen, de la importancia de lo que hacen. Esto no es por darse dique, pero bueno, sí, nos toca en una época de reggaetón y de músicas de mierda, de gente mirando a Tinelli y llenando estadios para ver grupos de mierda de afuera, ser músicos pertenecientes a la resistencia cultural, ¿no? Así que me parece que esta investigación, cuanto mejor sea, más profunda, más extensa, en hebreo se dice una mitzvah, una buena acción con Dios.